Recibir una asignación sin tener que hacer las tareas del hogar puede parecer un arreglo ideal al principio. Sin embargo, vivir con mi suegra, Doris, complica las cosas. A mis 34 años y trabajando como diseñadora web, a menudo siento que el sarcasmo rutinario de Doris puede eclipsar estos supuestos beneficios. Mi esposo, Bobby, y yo enfrentamos numerosos desafíos bajo el mismo techo, principalmente derivados de nuestras visiones en conflicto sobre el trabajo y las responsabilidades domésticas. Después de nuestra boda, hice la transición de un trabajo corporativo a ser freelance, un cambio que tanto mi antiguo empleador como yo celebramos. Esta decisión ha sido ventajosa, trayendo un flujo constante de proyectos de clientes consolidados y liberándome de la rutina de los traslados diarios, lo que me permite tener más tiempo para gestionar las responsabilidades del hogar. A pesar de estos beneficios y del apoyo de Bobby, Doris se aferra a creencias tradicionales sobre el matrimonio, particularmente la idea de que una esposa debe centrarse principalmente en las tareas del hogar. A menudo expresa este sentimiento, sin querer reconocer la validez de las responsabilidades compartidas en las asociaciones modernas. Para ella, mi trabajo como freelance parece trivial, y cuestiona su impacto en nuestras finanzas domésticas. Me esfuerzo por equilibrar mis proyectos de diseño web con las tareas del hogar durante mi tiempo libre, pero Doris permanece indiferente a mis esfuerzos. Su insatisfacción proviene de una comparación entre mi enfoque contemporáneo para equilibrar trabajo y vida doméstica y sus expectativas anticuadas. Desde su perspectiva, puedo parecer una intrusa que interrumpe la dinámica familiar, especialmente porque ha contado más con Bobby desde el fallecimiento de su padre hace 4 años. Nuestro hogar, una propiedad que compró el padre de Bobby y ahora es de Doris tras liquidar la hipoteca con el seguro de vida, sirve como telón de fondo para estos conflictos intergeneracionales. Navegar la vida diaria dentro de estas paredes implica gestionar diversos puntos de vista, a menudo en conflicto, esforzándome por respetar tanto los valores familiares tradicionales como los modernos. La casa, con su diseño cuidadosamente pensado, acomoda cómodamente a nuestra pequeña familia y me brinda un espacio de trabajo ideal. A pesar de las tensiones ocasionales, también sirve como un punto de encuentro popular para las amigas de Doris, que han sido parte del vecindario durante más de 25 años. Cuando estas amigas de toda la vida vienen, la atmósfera cambia, y a menudo asumo el papel de anfitriona amable, sirviendo café y dulces. Durante sus reuniones, las conversaciones entre el grupo de mujeres inevitablemente giran en torno a sus quejas sobre las nueras. No puedo evitar reírme cuando cuentan sus quejas. Por ejemplo, una nuera frecuentemente se retira a la casa de sus padres por desacuerdos menores, pasando casi medio año fuera. La etiquetan como irresponsable financieramente, lamentando cómo sus acciones dejan a sus hijos perplejos y han llevado incluso a cobradores a tocar sus puertas. Estas discusiones, que a menudo se llevan a cabo cerca de mi espacio de trabajo, pueden adoptar un tono humorístico. Parece como si las amigas de Doris participaran en un concurso informal para ver quién tiene la nuera más problemática. Los elogios sobre las nueras son escasos en estos intercambios. Sin embargo, cuando de vez en cuando se elogia a una por gestionar con éxito un hogar mientras trabaja, la reacción de Doris es reveladora. Ella desestima tales logros con un gesto de la mano, reduciendo mi trabajo a nada más que un empleo secundario, mientras la habitación se llena de risas. Esta mezcla de humor y crítica durante sus reuniones ofrece una visión única de las diferencias generacionales en las expectativas y valores sobre los roles familiares, enfatizando la lucha continua por fusionar las visiones tradicionales con las dinámicas familiares modernas. En medio de la animada charla y risas que llenan nuestra sala de estar cuando Doris recibe a sus amigas, mi trabajo a menudo está bajo el escrutinio. Doris cuestiona abiertamente el valor de mi trabajo, preguntando por mis ingresos. Esto provoca un cambio en la conversación hacia los hábitos de gasto de las nueras, subrayando un marcado contraste con la creencia tradicional de que el ingreso del esposo debería ser el principal apoyo de la familia. La habitación estalla en risas, encontrando humor en lo que parece ser una noción desactualizada de tales expectativas. Durante estos momentos, a veces me siento abrumada por las historias repetitivas y las perspectivas anticuadas. Para sobrellevarlo, me pongo mis auriculares y me concentro en mi trabajo, tratando de bloquear los sutiles matices de menosprecio que parecen dirigirse a nueras modernas como yo. Una noche, en una cena familiar, mi esposo Bobby sugirió comprar un auto nuevo. Casi de inmediato, su madre, Doris, cuestionó por qué necesitaría mi opinión sobre una decisión así. Bobby intentó explicar que tomamos decisiones significativas juntos como familia, pero Doris fue firme, insistiendo en que, dado que él tenía licencia de conducir, debería tener la última palabra sobre el auto. Atrapada entre ellos, decidí deferir a él de manera táctica, reconociendo la tensión subyacente.
donde Bobby busca constantemente la opinión tanto de mí como de su madre antes de tomar decisiones importantes. Este incidente reflejó un patrón continuo en nuestra familia. Criado por padres que valoraban la colaboración sobre la autonomía, Bobby cree en tomar decisiones que consideren la perspectiva de todos. Doris, sin embargo, influenciada por los valores tradicionales de su difunto esposo, ve esto como innecesario. Su opinión, moldeada por una crianza más patriarcal, sostiene que Bobby debería actuar de manera independiente, especialmente en asuntos financieros. Cuando Bobby me consulta, esto irrita a Doris, llevándola a acusarme de ser demasiado controladora. Esta tensión continua expone el choque entre las expectativas tradicionales y las dinámicas modernas de las relaciones, subrayando el desafío de equilibrar el respeto por las normas del pasado con las asociaciones del presente. Con el tiempo, noté que Bobby rara vez se defendía cuando Doris hacía comentarios críticos. Se disculpaba más tarde, pero cada vez, sus garantías se sentían menos sinceras. El incidente con el auto profundizó mis preocupaciones. Esperaba que él reconociera que buscar mi opinión no era un defecto, pero, en cambio, parecía sentir que su constante deferencia hacia ambas era una forma de amabilidad más que de indecisión. También deseaba que Doris pudiera ser más directa con sus opiniones, en lugar de utilizar momentos como estos para criticar mi participación. Un mes después, llegó el nuevo auto de Bobby. Él y Doris estaban emocionados, invitándome a un paseo celebratorio. Sin embargo, el ambiente se volvió tenso cuando supe que el auto costó la asombrosa suma de 300,000 pesos. Expresé mi preocupación por la presión financiera de una compra tan extravagante, pero Bobby me desestimó, sugiriendo que simplemente sacáramos un préstamo. Doris saltó en su defensa, recordándome que supuestamente le había dado la libertad de decidir. Cuando cuestioné la viabilidad de un gasto así, Doris replicó, no eres tú quien paga. Así que, ¿por qué te quejas? Sintiéndome marginada en una decisión que nos afectaría a ambos, intenté explicar que mi trabajo contribuye de manera significativa a nuestros ingresos, pero la reacción de Doris fue inusualmente dura. Desestimó mi trabajo como freelance como un empleo secundario, burlándose de que no podía compararse con el salario de 6 cifras de Bobby, justo cuando estaba a punto de defender mi contribución. Su desprecio me interrumpió, y me encontré cuestionando cuánto tiempo más podría permanecer en una relación donde mi voz, y mi aporte financiero, eran tan subestimados. A medida que se desarrollaba la confrontación, noté que mi esposo se había retirado, evitando cualquier tipo de participación. Después de tolerar esta dinámica durante demasiado tiempo, llegué a mi límite cuando mi suegra, con una severidad hiriente, dijo, una nuera como tú debería simplemente irse. Sus palabras resonaron dolorosamente, no solo como un insulto, sino como un desdén por todo lo que había soportado. La ira y la decepción me invadieron mientras miraba a mi esposo, que permanecía indiferente. Culpar su indecisión crónica por la situación que empeoraba. Respondí, entendido. Entonces me iré. Reuní mi computadora y lo esencial de mi espacio de trabajo y me dirigí a la puerta, informando a Doris que volvería más tarde por el resto de mis cosas. Ella me miró con furia, mientras mi esposo se mantenía notablemente escondido en su habitación. Al cruzar el umbral, la voz de Doris resonó, cuando vuelvas, será para firmar los papeles de divorcio. Sus palabras abrasivas me dejaron atónita, y salí sin responder, sintiendo que me habían empujado fuera de la vida que había intentado construir con tanto esfuerzo. Encontré refugio en la casa de mis padres, temblando e incierta. Mi madre, percibiendo que algo estaba mal, me preguntó con ternura qué había sucedido. Luchando por encontrar las palabras, expresé mi pesar y compartí cuánto había cambiado mi esposo desde que alguna vez me valoró. Hablar con mis padres trajo algo de alivio, sin hijos que complicaran la situación. Mi madre sugirió que considerara seriamente avanzar con el divorcio, especialmente dada mi independencia financiera. Durante el fin de semana, apoyada por mi padre, comencé a dar pasos hacia un nuevo comienzo. Regresé a recoger mis pertenencias de la casa que había compartido con mi esposo y su madre. Ambos parecían evitar una confrontación final, y cuando estuve de pie frente a la habitación de mi esposo, pregunté en voz baja, ¿firmarás los papeles de divorcio? Deslicé los documentos por debajo de la puerta y pronto escuché su respuesta distante, he firmado. Aquí se acabó. Recoger los papeles firmados fue una victoria vacía, marcando el final de nuestro matrimonio. Sin una palabra para Doris, me fui, sintiendo el peso de 3 años que solo contenían momentos efímeros de felicidad. Fui directamente a la oficina de la ciudad para presentar la documentación, con la esperanza de que este cierre formal me ayudara a seguir adelante. El plan era quedarme temporalmente con mis padres y trabajar de forma remota mientras reconstruía mi vida. A medida que me acomodaba en esta nueva fase, mi madre sugirió que me quedara con ellos un tiempo más,
Es menos preocupante que esté sola, dijo, y mi padre coincidió con sus preocupaciones, advirtiendo que Bobby o su madre podrían aparecer inesperadamente, aunque al principio dudé de esto. Vivir con mis padres se sentía como una elección reconfortante. Afortunadamente, mi arreglo laboral flexible facilitó mi adaptación. Pasaron 3 meses, y a medida que Bobby y Doris comenzaban a desvanecerse en recuerdos lejanos, un número desconocido comenzó a llamar a mi teléfono. Después de varias llamadas insistentes, finalmente respondí, solo para escuchar la voz ansiosa de mi exesposo preguntando, ¿por qué no has contestado? Con calma, respondí que no teníamos razón para comunicarnos más, y estaba a punto de colgar cuando su siguiente pregunta me detuvo, ¿por qué no funciona mi smartphone? Con poco interés, sugerí que se pusiera en contacto con la compañía de teléfonos, pero entonces me vino una idea a la mente. Le pregunté si había estado haciendo depósitos regulares en nuestra antigua cuenta conjunta. Antes, ambos contribuíamos, mi salario constante junto con sus ingresos variables por las ventas de productos de salud, que eran a menudo impredecibles. Hasta que me fui, yo había estado llenando regularmente la cuenta, pero durante los últimos 4 meses, solo sus depósitos habían mantenido la cuenta a flote. Se me ocurrió que me había ido a mediados de mes y que los pagos del préstamo para el nuevo auto probablemente habían comenzado. La línea se quedó en silencio mientras asimilaba esta realización. Añadí con calma, he cubierto nuestros gastos domésticos hasta ahora, pero de aquí en adelante, tendrás que gestionar los tuyos. Retuve el impulso de decir, cosechas lo que siembras, y terminé la llamada en silencio. Reflexionando sobre esto, me di cuenta de que probablemente había mantenido sus verdaderos ingresos ocultos de Doris. Ella parecía ignorar que yo había sido la principal proveedora después de nuestro matrimonio, ajena a cuanto realmente había contribuido. Se me ocurrió que quizás había estado demasiado avergonzado para admitir que su esposa había mantenido el hogar funcionando. Ahora, con los ingresos del hogar interrumpidos, su servicio de teléfono parecía ser el primer lujo en desaparecer, subrayando la tensión financiera que había dejado en mi ausencia. Una mañana de vacaciones, el insistente zumbido del intercomunicador de nuestra casa rompió el silencio. Mi padre, visiblemente irritado, respondió con firmeza al visitante, no queremos involucrarnos contigo nunca más, por favor, vete. Preocupadas, mi madre y yo nos unimos a él en la entrada, donde la voz familiar de mi suegra filtraba pidiendo una oportunidad para hablar. Me adelanté para enfrentarla y, como era de esperar, se veía furiosa, sin preámbulos, lanzó acusaciones, culpándome por la falta de los depósitos mensuales, que afirmaba habían llevado a que les cortaran los servicios. Atónitas, intercambiamos miradas confusas, sin entender a qué se refería. Mi exesposo trató de intervenir, diciendo, mamá, para, Doris ya no es responsable de nosotros, pero ella lo desestimó, insistiendo, Bobby gana 7.500 pesos al mes, ¿cómo pudo pasar esto? En silencio, lo corregí, 7.500 pesos era mi ingreso, no el de Bobby. Su expresión cambió a sorpresa al volverse hacia Bobby, quien dudó al confirmar que su salario neto era de alrededor de 2.500 pesos. Después de una larga pausa, se volvió hacia mí, asombrada. Le expliqué que mi ingreso provenía de un trabajo estable, no de una asignación. Entonces, para mi sorpresa, hizo una sugerencia desesperada, Doris, ¿y si volvieras? Fue surrealista escucharla proponer que regresara después de haberme empujado a irme en primer lugar. Con calma, rechacé, afirmando que no había vuelta atrás. La conversación expuso la profundidad de las ideas erróneas y el resentimiento financiero que había tensado nuestras relaciones. Le recordé firmemente que estábamos divorciados y que ya no era mi preocupación. A pesar de mi negativa, ella continuó insistiendo en que podíamos arreglarlo todo si me reconciliaba con Bobby. Ante esto, mi padre dio un paso adelante. Con su paciencia agotada, exigió que se fueran de inmediato, advirtiendo que llamaría a la policía si no lo hacían. Ellos se retiraron rápidamente, casi tropezando al salir, mientras él les advertía que nunca volvieran. En las secuelas, tanto mi madre como mi padre estaban visiblemente indignados. Sentí una ola de alivio, segura de que habíamos cortado lazos con personas tan irrazonables. Con el tiempo, a través de un conocido mutuo de mi exesposo, supe cómo habían ido las cosas para él. Obligado a vender la casa de sus padres y el terreno, se había mudado con su madre a un apartamento modesto. Incluso el auto apenas usado había sido vendido para pagar su préstamo. Aunque las deudas se habían saldado, continuó tomando decisiones imprudentes, perdiendo finalmente su dinero restante en apuestas. Con el tiempo, su paradero se volvió desconocido. Mientras tanto, su madre fue diagnosticada con demencia y ahora reside en un hogar de ancianos.
En una nota más positiva, mi carrera ha prosperado y estoy viviendo de manera independiente. Recientemente, comencé a salir con un colega que es muy consciente de mi pasado. Es trabajador y responsable, completamente autosuficiente y no se deja llevar por gastos innecesarios. Un cambio refrescante respecto a mi matrimonio anterior. Aunque el matrimonio no ha sido un tema aún, me siento confiada sobre nuestro futuro, percibiendo un potencial serio y genuino en nuestra relación.